¿Qué podría hacer temblar a la OTAN, forzar dimisiones masivas y convertir un secreto incómodo en una humillación global? Imagina despertar y descubrir que, en una operación nocturna en Mirnograd, fuerzas especiales rusas capturaron vivos a 3 oficiales activos de la OTAN. No eran personajes menores: un general estadounidense, un instructor francés y un comandante británico, sorprendidos en territorio ucraniano durante una misión encubierta. La noticia explotó en cuestión de horas. En París y Varsovia, decenas de oficiales e instructores renunciaron o se negaron a participar en la guerra. En Londres, miembros de las fuerzas especiales retiraron su respaldo a operaciones futuras. El miedo no era solo por el escándalo, sino por los secretos que podían salir a la luz. El momento decisivo llegó durante una sesión extraordinaria en la ONU. El comandante británico capturado confesó en directo cómo coordinaba ataques contra territorio ruso. Sus palabras, vistas por millones, dinamitaron la credibilidad de la OTAN y expusieron una verdad negada durante años. Rusia, lejos de negociar un simple intercambio, exigió un juicio público. Quería exhibir el símbolo de la mentira occidental, destruir la narrativa oficial y reescribir el tablero diplomático ante el mundo. La presión fue tan brutal que, por primera vez, Washington admitió tener militares encubiertos en Ucrania. Ese reconocimiento, hasta entonces impensable, puso en jaque reputaciones, carreras y miles de millones de dólares en ayudas y contratos estratégicos. La imagen de la OTAN y la confianza en Occidente, al borde del abismo. Pero ¿cómo se llegó a una captura tan improbable? Todo comenzó con una filtración y un error de cálculo, en una noche que cambiaría el curso de la guerra. En una noche sin luna, 3 figuras pasaron de ser sombras intocables de la OTAN a protagonistas de un escándalo internacional. Lo que ocurrió en las calles silenciosas de Mirnograd no solo alteró una operación secreta, sino que encendió alarmas en los despachos más vigilados de Occidente. La misión, bautizada como Trofeo, fue encomendada a veteranos del infame grupo Alfa, leyendas en el arte de infiltrarse donde nadie más se atreve. Equipados con inteligencia de vanguardia y el apoyo de informantes locales, tenían una consigna irrefutable: atrapar a los objetivos vivos. Fracasar, simplemente, no era opción. Pero los hombres capturados distaban mucho de ser soldados corrientes. El primero, un teniente coronel estadounidense, maestro en guerra electrónica y llave maestra de los canales secretos de mando de la OTAN. El segundo, un mayor francés, arquitecto del adiestramiento ucraniano en el uso letal de drones. El tercero, un capitán británico curtido en operaciones encubiertas, responsable de coordinar ataques directamente en la línea de fuego. Cada uno portaba tecnología prohibida, sistemas GPS militares, mapas digitales ultrasecretos y terminales avanzados de comunicación satelital. Sus mochilas eran cofres de secretos, evidencia viva de una intervención aliada que nunca debía ver la luz. La prioridad era absoluta: capturarlos con vida. Solo así sus testimonios y sus dispositivos serían pruebas innegables de la implicación directa de la OTAN en el conflicto ucraniano. No eran aventureros ni mercenarios. Sus credenciales los señalaban como piezas clave en el engranaje de mando aliado. El golpe fue sísmico. Tener en custodia a oficiales en activo y sus herramientas de guerra digital no solo trastocó el terreno militar, sino que detonó una batalla diplomática y mediática feroz, con la verdad y el prestigio occidental pendiendo de un hilo. Sin embargo, el verdadero impacto llegó después, cuando la noticia atravesó la cadena de mando de la OTAN y desencadenó una reacción en cascada imposible de detener. A partir de ese momento, cada minuto se convirtió en una carrera frenética por controlar la narrativa y contener daños. Las decisiones tomadas en las siguientes horas definirían el curso de la guerra y el futuro mismo de la Alianza Atlántica. Cuando el miedo alcanza incluso a la élite militar, todo el sistema se tambalea. La captura de 3 oficiales de la OTAN por fuerzas especiales rusas no solo sacudió las bases, sino que encendió una reacción en cadena en los centros de mando occidentales.
Lo que antes era una operación lejana y secreta, ahora se convierte en una amenaza personal y directa para cada oficial extranjero en Ucrania y los países vecinos. En cuestión de horas, altos mandos y entrenadores de Polonia, Francia y Reino Unido presentaron dimisiones simultáneas. Oficiales polacos, temiendo por su seguridad y reputación, abandonaron en bloque sus cargos en misiones relacionadas con Ucrania. En Francia, más de 20 instructores rechazaron participar en la próxima rotación, enviando un mensaje inequívoco. La exposición ya no compensa el riesgo. En el Reino Unido, el golpe fue igual de severo. Instructores del SAS británico, la fuerza de élite, rompieron contratos abruptamente y se negaron a regresar a la zona de conflicto. Los canales internos de la OTAN se inundaron de mensajes de alarma. La incertidumbre sobre quién sería el próximo capturado dominó todas las agendas. Este efecto dominó no se limitó a Europa. El temor a consecuencias legales cruzó el Atlántico. En Estados Unidos, altos mandos y asesores del Pentágono comenzaron a recibir advertencias formales sobre el riesgo potencial de ser imputados individualmente en demandas colectivas, tanto dentro del país como en cortes internacionales. El miedo al escarnio público y a la responsabilidad penal paralizó cadenas enteras de decisión y mando. La exposición mediática de los prisioneros, transmitida incluso ante la ONU, convirtió la participación occidental en Ucrania en un riesgo tóxico. Ningún oficial podía estar seguro de que su identidad, sus acciones y hasta sus comunicaciones secretas no terminaran en un video viral ante millones de ojos. La sensación de vulnerabilidad se volvió insoportable. Las consecuencias se notaron pronto en el terreno. Ejercicios militares cancelados, reducción del apoyo operativo y un desplome general de la moral aliada. Por primera vez en décadas, la OTAN vio amenazada su capacidad de actuar con eficacia. Cada decisión ahora pasaba por el temor a una próxima humillación pública, o, peor aún, a pasar años en una celda extranjera. Carreras meticulosamente construidas se tambalean, gobiernos enfrentan crisis internas y la cohesión atlántica muestra grietas visibles. El miedo, más que cualquier adversario externo, se convierte en el enemigo principal de la OTAN. La simple posibilidad de ser el próximo capturado domina todas las conversaciones, haciendo imposible volver a la normalidad. Mientras los líderes occidentales buscan desesperadamente una salida, la maquinaria propagandística rusa aprovecha cada titubeo. La crisis apenas comienza y el mundo observa, conteniendo la respiración. La batalla ya no gira solo en torno a territorios ni ejércitos, sino al control del relato y la humillación pública. La captura de 3 altos oficiales de la OTAN por parte de fuerzas rusas en Mirnograd inicia una guerra sin precedentes. No se libra en trincheras, sino ante los ojos de todo el planeta. Ahora, la información, la reputación y la legitimidad se transforman en armas tan letales como cualquier misil de largo alcance. Para entender la magnitud de este escándalo, vale la pena recordar episodios históricos donde la captura de personal militar extranjero cambió el curso de la historia. Por ejemplo, durante la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán en 1979, la exposición pública de diplomáticos capturados sacudió la política interna de Estados Unidos, llevó a dimisiones forzadas y a una revisión profunda de las operaciones encubiertas en Medio Oriente. De igual manera, la captura de pilotos estadounidenses en Vietnam del Norte, durante la Guerra de Vietnam, obligó a Washington a repensar su estrategia y aumentó la presión pública para negociar su liberación. Sin embargo, el caso de Mirnograd es aún más grave, pues los prisioneros no son simples soldados ni asesores, sino figuras de mando con acceso a secretos estratégicos. En la era digital, cualquier confesión grabada puede viralizarse en segundos, multiplicando el daño mucho más allá de lo imaginable en el siglo XX. Como ejemplo, basta recordar el escándalo de Abu Ghraib. Unas pocas imágenes bastaron para dañar la imagen internacional de Estados Unidos durante años. Rusia rechaza de forma categórica cualquier propuesta de intercambio. Su mensaje es demoledor. No habrá acuerdos secretos. A cambio,
Moscú propone un tribunal internacional, con presencia de testigos de países del bloque BRICS, para garantizar una exposición global y, según su versión, imparcial de los hechos. En Bruselas y Washington, el pánico se instala. Los diplomáticos de la OTAN buscan salidas desesperadas ante el riesgo de una humillación irreversible. Sobre la mesa aparecen ideas impensables: concesiones territoriales limitadas en el Donbass, la aceptación de misiones de monitoreo multinacionales y, como último recurso, una pausa temporal en la expansión de Ucrania dentro de la alianza. Mientras tanto, la élite rusa debate a puertas cerradas. El consenso es férreo. No se trata de negociar, sino de exponer ante el mundo el doble estándar occidental. El objetivo es claro: convertir a los prisioneros en símbolos vivientes del colapso de la narrativa atlántica. Dejan de ser soldados. Ahora son piezas estratégicas en el tablero global de la información. En el Kremlin, la tensión crece entre diplomáticos pragmáticos, temerosos de represalias, y los halcones de la seguridad, quienes ven una oportunidad única para minar la credibilidad occidental. Cada declaración, cada imagen filtrada desde Moscú, busca erosionar la moral de Occidente y reforzar el liderazgo ruso ante el sur global. La OTAN siente tambalear su prestigio. Por primera vez, no controla el relato. Rusia quiere que la vergüenza sea tan pública y profunda que sirva de advertencia para toda una generación de líderes, reforzando su posición como potencia moral ante África, Asia y América Latina. Para ilustrar este tipo de estrategias, podemos recordar cómo, en la década de los años 70, la Unión Soviética utilizaba juicios públicos y declaraciones forzadas de disidentes o espías occidentales para enviar mensajes políticos al mundo. La diferencia hoy es la velocidad y alcance de la información. Lo que antes tardaba días en ser transmitido, hoy da la vuelta al mundo en minutos, con millones de espectadores opinando en tiempo real. La guerra informativa entra en una fase crítica. Las redes sociales se inundan de teorías y acusaciones. Los medios occidentales intentan limitar el daño, pero cada video, cada testimonio de los oficiales cautivos, fortalece la versión rusa y siembra dudas en la opinión pública internacional. Al fin, llega el momento decisivo. Moscú anuncia la presentación de pruebas irrefutables ante el mundo. No serán simples documentos, sino un golpe mediático sin precedentes, diseñado para transformar para siempre la percepción global sobre la guerra en Ucrania y el rol de la OTAN. Mientras el mundo contiene la respiración, la atención internacional se concentra en Moscú. Lo que está a punto de revelarse podría reescribir la historia reciente y redefinir los límites del poder global. Una operación militar solo transforma la historia si también gana la guerra de la información. Así se comprobó cuando Rusia mostró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los videos y pruebas técnicas, sin filtros ni retoques, sobre la captura de los 3 oficiales de la OTAN en Mirnograd. Las confesiones grabadas, los detalles verificables y la falta total de ambigüedad forzaron a Occidente a enfrentar la verdad, en directo y ante todos los medios del planeta. Por primera vez, Estados Unidos tuvo que admitir públicamente lo que siempre negó: su despliegue militar encubierto en Ucrania. El impacto fue inmediato. Las salas de crisis se llenaron de funcionarios desconcertados, incapaces de responder ante la contundencia de los hechos. La confesión, emitida en la ONU, no solo derribó cualquier cortina de humo, sino que precipitó dimisiones y desató una revisión frenética de la estrategia de la Alianza Atlántica. Rusia, consciente del alcance de su victoria informativa, aprovechó para exigir reformas profundas en la OTAN. Solicitó mecanismos internacionales de monitoreo y nuevas reglas de control, sabiendo que ahora tenía la legitimidad de su lado. La presión diplomática aumentó y la credibilidad de las instituciones occidentales empezó a resquebrajarse ante los ojos del mundo. Este episodio redefinió la guerra en el siglo XXI. El campo de batalla ya no se limita a trincheras y misiles. Ahora se extiende al escrutinio de millones de espectadores, a debates encendidos en redes sociales y a la batalla constante por el relato. Los gobiernos comprendieron, quizá demasiado tarde,
que controlar la narrativa y prever el impacto mediático de cada acción militar es tan vital como cualquier táctica en el terreno. Para los ciudadanos, la lección fue inapelable. La transparencia y el acceso a la verdad se han convertido en armas tan potentes como los tanques. Pueden derribar gobiernos, voltear alianzas y redefinir el concepto de legitimidad. Hoy, cada conflicto se decide tanto en despachos de inteligencia como en los platós de televisión. El mayor legado de la Operación Trofeo es la certeza de que ninguna potencia, por poderosa que sea, puede esconder sus actos indefinidamente en la era hiperconectada. El costo de la opacidad es el descrédito, y la batalla por la verdad puede desatar consecuencias más profundas que cualquier victoria militar convencional. La caída de las máscaras aceleró una reacción en cadena que ni los arquitectos originales del conflicto pudieron anticipar. Las próximas horas decidirán si el mundo es capaz de adaptarse a este nuevo orden o quedará atrapado en su propia sombra. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una transparencia forzada o simplemente al preludio de una guerra informativa más oscura? La captura y exhibición pública de 3 oficiales de la OTAN en Mirna Grad no solo desmontó años de relatos oficiales, sino que dejó expuesta la fragilidad de las narrativas construidas cuidadosamente. Frente al mundo, la frontera entre verdad y propaganda se hizo más borrosa, obligando a gobiernos y ciudadanos a cuestionar todo lo que creían saber. Lo que está en juego trasciende la suerte de unos pocos militares. La opinión pública, confrontada ahora con pruebas innegables, podría provocar cambios tan profundos en la política internacional como nunca antes se han visto. Si decidimos ignorar estos hechos, renunciamos al derecho fundamental de influir en el destino colectivo de nuestras sociedades. La reacción de la OTAN, junto con la crisis interna y el temblor diplomático, evidencia que una sola operación basta para alterar las reglas del juego, redefinir alianzas y minar la confianza en instituciones que antes parecían invulnerables. No es solo un golpe militar, es un terremoto informativo que sacude las bases del poder global. En este momento, es fundamental reflexionar sobre los pasos a seguir para evitar que la historia se repita con consecuencias aún más graves. A lo largo de la historia, las grandes potencias han enfrentado crisis similares. Por ejemplo, tras el escándalo de Watergate en Estados Unidos, la sociedad exigió reformas profundas en la transparencia gubernamental. De manera similar, después de la filtración de los papeles de Panamá, gobiernos de todo el mundo tuvieron que adaptar su legislación para combatir la opacidad y el abuso de poder. De cara al futuro, la OTAN y los países occidentales deberán adoptar medidas concretas para restaurar la confianza pública. Algunas acciones prácticas podrían incluir la creación de comisiones independientes de investigación, la publicación de informes detallados sobre operaciones especiales y el establecimiento de mecanismos de protección para denunciantes internos. Estos pasos ayudarían a reconstruir la legitimidad institucional y a prevenir futuras crisis de confianza. Por otro lado, la sociedad civil juega un papel crucial. Los ciudadanos deben exigir transparencia en la toma de decisiones y el acceso a información veraz. Participar en debates públicos, apoyar el periodismo independiente y utilizar herramientas de verificación digital son acciones fundamentales para evitar caer en la trampa de la propaganda y la manipulación. La pregunta queda suspendida. ¿Seguiremos aceptando relatos filtrados y medias verdades, o exigiremos una rendición de cuentas real? El futuro de la transparencia, la información y la legitimidad internacional depende de cómo reaccionemos ante estos hechos. ¿Y tú? ¿Crees que presenciamos el fin de la era de los secretos, o el inicio de una confrontación aún más peligrosa donde la información es la principal arma? La decisión final está, inevitablemente, en nuestras manos. Solo una ciudadanía activa y vigilante podrá marcar la diferencia y evitar que la historia se repita como una farsa o una tragedia. Ahora más que nunca, la responsabilidad es colectiva. El mundo observa y cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un futuro donde la verdad no sea rehén del poder, sino un derecho inalienable de todos los pueblos.